vamos a iniciar nuestras actividades en este workshop número 5 de formación ciudadana con el taller de recrear el aula a través del aprendizaje en diálogo. Fíjense muy bien, el día de hoy nos acompaña nuevamente Dalila López Almorán. Ella tiene un doctorado en inclusión educativa, es docente e investigadora en el Centro de Actualización del Magisterio de Nayarit, coordina y asesora programas de posgrado. Ha sido la directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social del Consejo Nacional de Fomento Educativo e investigadora, invitada a participar en el diseño y levantamiento de información del estudio sobre el desarrollo de habilidades metacognitivas de los alumnos atendidos a través del modelo educativo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, perteneciente al Centro de Estudios Educativos AC. Un aplauso para la doctora Dalila y también para la doctora Aurora García Arellano, quien está en coparticipación con este trabajo del día de hoy. Bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos. Les cedo la palabra, maestras, doctoras, y con permiso. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, como les decía a los compañeros de ayer, como en las piñatas, concéntrense en mi voz para que no les estorben las voces ambientales, ¿verdad? Pues muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes. Seguramente están aquí porque les llamó la atención el título del taller, ¿no? Lo pensé como un taller, así es que vamos a hacer en algunos momentos algunos ejercicios. Pero quiero empezar comentándoles por qué pensé este título de recrear el aula a través del aprendizaje en diálogo. Porque lo que vamos a ver durante estos momentos que estemos juntos es cómo el diálogo genuino, el diálogo verdadero, no la simple habla o escucha, sino el diálogo genuino que vamos a descubrir ahora, transforma el aula. ¿Y por qué transforma el aula? Porque para que haya diálogo necesitan modificarse las relaciones que tenemos en la sociedad, en la familia y obviamente en el salón de clases. ¿Y por qué necesitan transformarse? Porque yo creo que todos ustedes, y es de saber común, habrán tenido experiencias en la que la imposición nulifica el diálogo, el autoritarismo nulifica el diálogo, la falta de interés nulifica el diálogo. Entonces, para que haya diálogo genuino, pues tiene que haber empatía, ¿no? Después veremos qué es la empatía, porque es una palabra que usamos muy frecuentemente en educación, pero también, sobre todo, tiene que haber horizontalidad. ¿Y qué significa la horizontalidad? No es otra cosa que deseo de entender a la otra persona y deseo de hacerse entender por la otra persona. Cuando uno se pone, fíjense, son dos frases que uno las escucha habitualmente, pero si en nuestra práctica educativa, más que estar preocupados porque el alumno me entienda, empezamos a estar preocupados por entender al alumno para poder ayudarlo, en ese momento que uno toma la decisión de entender al alumno, establece una forma de relación completamente distinta. Estamos preocupados por conocerlo, estamos preocupados por entender cómo piensa, por vincular su vida personal y su vida en el aula del alumno para podernos explicar lo que hace y lo que dice. Este cambio de posición genera una forma de relación educativa diferente, ¿verdad? Y entonces, cuando uno empieza a introducir, insisto, el diálogo genuino en el aula, esta empieza a funcionar de un modo distinto, ¿verdad? Ayer les decía a los compañeros que una
un aspecto en el que insisto frecuentemente, y los maestros que me escuchan seguramente lo han escuchado de mí miles de veces, es primero empezar a hacer algunas aclaraciones. En el ámbito educativo tenemos que empezar a distinguir las formas de organización que fueron necesarias para controlar, sin tenerle miedo a la palabra, para controlar la masificación de la educación, para controlar el ejercicio laboral de una profesión, de las formas organizativas del aprendizaje. A veces las mezclamos y suponemos que es lo mismo y no es lo mismo, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo típico de las calificaciones, ¿verdad? Las calificaciones es una estrategia administrativa que permite manejar grandísimos volúmenes de información para poder tener una, entre comillas, referencia del aprendizaje. Eso es lo que significan las calificaciones, ¿no? Pero también las calificaciones, conforme fueron creadas, son códigos, así hay que verlos, es un código, sea del 5 al 10 o ABCD o NANP, lo que sea, son códigos que permiten establecer el estatus de un alumno. Pero fíjense lo que digo, el estatus de un alumno en lo que el Estado, nuestros gobiernos, ha determinado son la trayectoria educativa que debe recorrer. Hay una gran trayectoria educativa que debe recorrer, que es, pues, desde la educación inicial, que ya está en nuestra Constitución, hasta los posgrados, ¿verdad? Esa es la trayectoria supuesta que las personas deben recorrer. ¿Qué estatus tiene alguien en esa trayectoria? Pues entonces vemos su grado de estudios, ¿verdad? Obviamente. Al interior de las aulas, en cada ciclo escolar, hay otro código que avance llevan en un programa de estudios que hemos establecido, es el que debe recorrer el estudiante para poder concluir ese tramo de la trayectoria. Y para eso inventamos otros códigos que son las calificaciones. Entonces, ¿se dan cuenta cómo eso no pertenece a la pedagogía? Eso pertenece a la administración escolar. ¿Qué es lo que pertenece a la pedagogía? A la pedagogía pertenece lo que el alumno es. Fíjense lo que les estoy diciendo, no lo que sabe. A la pedagogía pertenece lo que el alumno es. Y dentro de ese es, ¿qué aprendizajes ha tenido? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Qué dificultades ha tenido? Y para eso no necesitamos códigos, necesitamos relación humana, experiencia de interacción con ellos. Entonces yo hoy les quiero pedir que hagamos esta primer distinción para que podamos empezar a ver cómo se introduce el diálogo en el campo pedagógico, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no exista diálogo cuando hablamos de las calificaciones, pero en el momento en que uno trata de explicarle a la mamá o al propio estudiante lo que significa ese código, nos separamos del código administrativo y empezamos a hablar del código, de la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? De hecho, tenemos que hacerlo así como maestros para que podamos entender lo que los números o las letras que pusimos en la boleta significan. Entonces, esta es una primer separación, ¿sí?, que necesitamos hacer para ubicarnos, pues, en el campo pedagógico y yo voy a hacerlo como maestra que soy ustedes y no padecer. A veces, en el afán de querer juntar estos dos mundos, el de la administración de la educación con el de la pedagogía, padecemos, voy a decirlo así, sufrimos, pero más bien lo que tenemos que decir, ese es un campo que pertenece a otra lógica, a otro paradigma, y en el campo pedagógico pertenece a otra lógica y a otro paradigma, ¿verdad?
Esa es la razón de ser. Si me haces favor, entonces quiero empezar también explicándoles por qué decidimos proponer este taller para un workshop de formación ciudadana. Y les decía a los compañeros de ayer, uno cuando piensa en formación ciudadana regularmente piensa en asuntos de ética, de valores, de democracia, de relaciones interpersonales, más en un plano un tanto social, ¿verdad?, que en un plano pedagógico didáctico. Sin embargo, lo que les quiero proponer el día de hoy es que veamos el plano dialógico, perdón, el diálogo en el plano pedagógico y didáctico como la semilla, voy a llamarle así, como la esencia, como la fórmula química que va a permitir que las otras cosas se produzcan, ¿sí? La democracia no puede existir sin diálogo. Y el diálogo no puede existir o va a ser mucho más difícil que se adquiera sin prácticas cotidianas de ejercicio de diálogo, de ejercicios de entendimiento. Cuando la democracia, de hecho, voy a hacer una analogía, desde mi punto de vista, la democracia se corta cuando el diálogo se interrumpe, porque si entendemos en su sentido más amplio el término democracia, como lo inventaron los filósofos, que era darle poder al pueblo, es darle voz también, ¿sí? Cuando pensamos en un aula y pensamos construir un aula democrática, implica darle voz a los alumnos, pero no darle voz para que contesten las preguntas que yo hago solamente, ni darle voz para que yo apruebe lo que ellos dicen, sino darle voz en serio. ¿Qué significa darle voz a alguien? Considerar lo que está pensando para lo que yo estoy pensando. Es algo más profundo, ¿verdad? A veces nos damos el lujo de permitir que hablen. De hecho, hemos pasado tantas reformas educativas que no sabemos tantas fórmulas anteriores. Si ustedes recuerdan la época de los aprendizajes previos, ¿no? Y en los aprendizajes previos había un ritual, lo voy a decir así, en todas nuestras aulas, en el que cada vez que uno empezaba a dar clase, empezaba preguntando qué es lo que sabe el alumno, ¿no? Esa era, y lo digo que es un ritual porque van a ver cómo era, ¿verdad? Uno decía, bueno, hoy vamos a ver el asunto de los ecosistemas. ¿Tú has escuchado esa palabra, Zaira, ecosistemas? Y ya ella decía algo, ¿no? ¿Usted ha escuchado algo sobre ecosistemas? Y algo decía algo. ¿Usted ha escuchado ecosistemas? Sí. Ah, qué bien, nos dábamos la vuelta y empezábamos a escribir ecosistemas. Los ecosistemas son, eso no es dar voz, ¿verdad? Es, bueno, me permitieron decir algo, pero ¿qué reacción hay ante ello, no? De hecho, fíjense que cuando yo trabajo en el aula, evito, aunque a veces es muy difícil, pero evito mover la cabeza, porque hemos creado un patrón de comportamiento en el que el alumno dice algo y lo que busca no es hacerse entender, lo que busca es la aprobación del que está enfrente, ¿verdad? Y si uno dice sí, bueno. Pero me ha tocado registrar, como bien dijeron en la presentación, durante mucho tiempo lo que he hecho es registrar lo que pasa en las aulas. Y mi técnica es muy simple. Me voy hasta atrás del aula, afino los lentes para poder ver lo más lejos que pueda y anoto lo que sucede en el mundo del pupitre de cada estudiante, lo que hacen mientras el maestro explica. Y lo que me he dado cuenta, de hecho hace poco tuve una experiencia, una anécdota que les quisiera comentar, pero lo que me he dado cuenta es eso, que los alumnos viven para la aprobación del maestro, ¿verdad? Por ejemplo,
Ahí va la anécdota. Hace poco estuve en un aula de educación indígena en Nayarit, y el maestro, muy diligente, había preparado su clase muy bien sobre fracciones con material educativo. ¿Saben lo que significa llevar material hasta el aula de educación indígena? Entonces yo creo que cuando bajó a cobrar su quincena compró hojas de colores y llevaba sus hojas de colores y les dijo a los alumnos, a cada quien le repartió una hoja, la del color que cada quien quiso, y después de una disertación sobre las fracciones, les dijo, tomen su hoja y vamos a hacer fracciones de 8. Muy hábil el maestro, porque no les dijo doblenla en 8, les dijo, vamos a hacer fracciones de 8, ¿verdad? Y la variante que uno veía en el aula es, obviamente todos doblaban la hoja, ¿verdad? La variante es que o la doblaban horizontalmente o la doblaban verticalmente, ¿no? Que para el caso es casi lo mismo, pero eso es lo que empezaron a hacer, a doblar su hoja, la doblaban, los alumnos eran de cuarto, quinto y sexto, era un aula multigrado, la doblaban y contaban, ¿no? 2, 2, otra vez y 4 y así. Pero yo alcancé a ver que había una alumna en una esquinita que no dobló la hoja, la puso a un lado, tomó su regla y yo la veía que escribía y que agarraba la regla y medía la hoja y volvía a escribir. Y bueno, hicieron eso y de repente volteé a ver, así, a todos, los volteé a ver y ve que todos están doblando su hoja. ¿Qué creen que hizo? Pues dejar su regla, dejar eso y empezar a doblar la hoja. Yo me acerqué a ella después de que pasaron los alumnos, compararon hojas y ya vieron, ¿no? Me acerqué a ella para preguntarle qué es lo que estaba haciendo. Y a pesar de que era de cuarto, no era de sexto, lo que la alumna hacía era medir la hoja y dividirla en 8. Y luego la medía por la parte más angosta y la dividía entre 8. En esa parte se quedó. Yo le pregunté qué era lo que iba a hacer después de eso. De hecho, borró lo que llevaba y demás. Le pregunté qué era lo que iba a hacer y ya me explicó, es que iba a medir a la hoja, la iba a dividir en 8 y luego por ahí la iba a doblar. Dije, bueno, pues no necesitaba doblar, la verdad, pero bueno, ahí la iba a doblar. Ok. Cuando regresamos del recreo, lo que en esta idea de que la inclusión depende de entender la diversidad y de entender que hay muchas maneras de pensar, con todo el grupo les dije, bueno, quiero que escuchen a su compañera cómo estaba ella resolviendo el problema, el de hacer octavos la hoja. Y ya les explico y les pregunto a todos los niños asistentes, ¿estaba equivocada su compañera? Y todos contestaron, sí, maestra. Y yo, a ver, vamos a reconstruirlo. Ok, ya volvimos a reconstruir lo que hizo y les dije, ¿logró partir la hoja en 8? Sí. Entonces, ¿estaba mal su compañera? No, maestra. Ok. Y ahora les pregunto a ellos, ¿ustedes estaban equivocados? Sí, maestra. Y otra vez tuvimos que reconstruir el proceso y tardé aproximadamente 45 minutos de diálogo con ellos para que se dieran cuenta que nadie estaba equivocado. Pero me quiero detener aquí antes de decir por qué eso forma ciudadanía. ¿Qué es lo que pasó en este hecho, en este momento con ellos? A ver, lo que esta niña estaba aprendiendo o estaba manifestando más bien es que necesitaba hacer lo mismo que los demás para estar bien, ya sin juzgar si estaba bien o no. Tenía que responder igual que el resto. Es lo que en su cabecita pensaba, es el análisis que yo hago, ¿eh? Y luego, ¿qué es lo que pensaban los niños? Los niños pensaban que hay una sola respuesta, que no hay varias respuestas, que hay una sola y un solo modo de hacer las cosas.
y que el modo de hacer las cosas es el que el maestro muestra, sobre el que se va. El maestro había hecho el ejercicio, los que habían pasado enfrente eran los que habían doblado la hoja. Entonces, de no haberlo hecho ella así, seguramente habría creado, pues, o sea, había creado en ella un patrón de exclusión. ¿Qué es un patrón de exclusión? El buscar ser como el resto, actuar como el resto, ser como el resto para formar parte de la conversación, del ambiente y del diálogo. Eso marca para su actuar ciudadano posterior, ¿verdad? Para su actuar ciudadano posterior, ella considerará que la sociedad debe ser así. Hay una sola respuesta, alguien está bien y alguien está mal, y uno tiene que actuar como los demás para sobrevivir. Entonces vean cuántos valores o criterios metidos en un solo acto sencillo, corto, momentáneo, pero así son nuestras aulas, ¿verdad? La tercera cosa que quisiera reflexionar con ustedes de esto antes de regresarme al marco ya internacional en el que voy a proponerles lo que hagamos. La tercera cosa que quisiera comentarles es la de la personalización. Uno no puede establecer diálogo si no es con las personas concretas, ¿verdad? En este momento no hay diálogo y yo les agradezco que estén poniendo atención, pero no hay diálogo. Habrá diálogo cuando empecemos a conversar, cuando alguno de ustedes diga algo y yo reaccione ante lo que ustedes dicen, ¿sí? Y la aclaración que hago o que quiero hacer con la anécdota y con esta situación es que comúnmente en nuestras aulas nosotros hablamos del grupo, ¿no? Mi grupo se porta bien, mi grupo hoy se aprendió, hoy mi grupo estuvo excelente, pero el grupo pertenece al otro paradigma que les decía hace rato, pertenece al paradigma de la administración escolar. El grupo, ¿verdad? El grupo no es un sujeto de educación. Los sujetos de educación son las personas concretas. Cuando uno dirá, bueno, claro, está la idea del trabajo en sociedad, la comunicación de masas, pero eso no es diálogo, ni tiene intención de aprendizaje. La comunicación de masas tiene la intención de, aunque nos duela, alineación, de ideologización, de repetir y repetir algo para que a fuerzas de repetirlo la gente crea eso. Eso no es un acto, digamos, de educación pedagógica como la ciudadanía que queremos construir. Entonces, cuando nosotros pensamos en el grupo, más bien no deberíamos dejar de pensar en el grupo como ente educativo. Educamos a Mario, a Perla, a Zaira, a Laura, a Aurora, a cada una de las personas con las que convivimos en el aula. Y necesitamos, decía, yo me pongo chinita cuando digo esto, pero decía un autor, el doctor Richard Elmore, que necesitábamos empezar a dejar de crear estudiantes que agachan la cabeza. Necesitábamos empezar a crear estudiantes que miren a los ojos, pero para mirar a los ojos necesitamos que haya conversación o que haya diálogo, ¿verdad? Ya muchos años hemos criticado y creo que cada vez más vamos avanzando. Ya no les decimos a los alumnos en el aula el número 1, 7, 14. Espero, ¿verdad? Yo ya no he visto que eso suceda. Pero les decimos por su apellido, ¿verdad? López, Martínez, ¿por qué no decirles por su nombre? El diálogo empieza con la identificación de las personas y lo que nos identifica es el nombre, ¿verdad? María, Azucena, ay, si ya te bauticé, te llamas Azucena, Aurora, Juan, Pedro, eso, ¿verdad?
Eso es lo que hace que uno mire a los ojos, el sentirse personalizado, el sentirse reconocido en su individualidad. Eso es lo que permite. Ok. La, eh, el programa para la ciudadanía mundial de la UNESCO, lo que se ha planteado es el reto de que empecemos a formar en las escuelas del mundo, en todas las escuelas, un tipo de ciudadano que enfrente los retos que tenemos actualmente, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos que tenemos actualmente? La destrucción del mundo, así, en las formas diversas que lo vemos. Ayer igual les decía a los compañeros, veamos los noticieros todos los días, hoy, ayer precisamente, ¿no? Y vemos grandes desastres ecológicos, ¿no? Huracanes que acaban con lugares, vemos guerras, vemos anuncios de violencia local, vemos disputas irracionales en la política. O sea, esas cosas es el mundo que tenemos ahora. Y lo tenemos así porque hemos perdido la capacidad de diálogo y de bien común. Yo diría esas dos cosas son las que hemos perdido. No pensamos en el bien común y hemos ido perdiendo nuestra capacidad de hablar, de intercambio, ¿sí? Y lo que plantea entonces el Programa para la Ciudadanía Mundial de la UNESCO es: necesitamos ciudadanos que vuelvan a preocuparse por el medio ambiente, que vuelvan a preocuparse por la paz, que vuelvan a preocuparse por el otro. Pero para hacerlo necesitamos empezar a practicarlo. Y el espacio de práctica es el aula. No sirve, bueno, sí sirve de mucho ir a una marcha en pro de la defensa del bosque, de no sé qué, pero más sirve empezar a analizar con cada uno de nuestros estudiantes la situación que nos llevó a la pérdida de bosques, por ejemplo, ¿no? Hace tiempo me tocó escuchar, ahora que trabajo en el CONAFE, un diagnóstico de la devastación que tenemos en Jalisco, que es tan grande, de verdad tan grande, y los monocultivos tan amplios, que podemos empezar a tener una crisis alimentaria, digo, no solo en Jalisco, en otros lados también, porque los monocultivos pues han sido la forma de comercializar con la naturaleza. Pero entonces para hacerlo necesitamos estudiantes que tengan pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Cuál es la condición para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes? Pues saber cómo piensan. A lo mejor ya son críticos y lo que no hemos hecho es explotado sus reflexiones y sus pensamientos en el aula, y no lo podemos hacer porque no hemos sido capaces de establecer diálogo con ellos. No es que sean acríticos, pues claro que se dan cuenta de las noticias y de lo que sucede y hacen sus aseveraciones, sus hipótesis, ¿verdad? Pero para que ellos empiecen a considerar que su pensamiento es valioso, pues necesitamos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Como el de esta anécdota que les comento. Lo que esa chiquita supuso en ese momento es que su estrategia no era valiosa, que su pensamiento no era valioso, que el valioso era el de los demás, porque a ese le hacía caso el maestro, porque pasó al frente a los que estaban haciendo esa actividad de doblar la hoja. Y ella, que hacía cuentas, supuso que ese pensamiento no era valioso, ¿verdad? Entonces, por eso, con todo esto que les digo, trato de convencerlos que necesitamos regresar a la naturaleza de la educación, a la naturaleza de la relación humana, que ha sido el diálogo. Esto es lo que nos permitió crecer como humanidad. Después nos inventamos otras formas de diálogo a través de los textos escritos, por ejemplo, pero compartir ideas y hacernos de las ideas del otro e intercambiar ideas es lo que le dio pie al desarrollo humano.
necesitamos regresar a eso, sin renegar de las computadoras que están muy bien que las hayamos inventado, sin renegar de los materiales didácticos, sin renegar de las modernidades pedagógicas, ¿no? Pero sabiendo que en el centro de todo eso está la posibilidad de interacción del pensamiento. Esa es, digamos, la invitación a regresar. Por eso la UNESCO plantea 4 estrategias que debemos seguir para crear una pedagogía para la ciudadanía mundial. Una estrategia es la idea holística, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues pensar más desde la integralidad para pronto. En eso no tengo mucho que comentarles porque aquí en Jalisco hay toda una propuesta de aprendizaje integrado. El holismo significa eso, pensar las cosas desde su integralidad, ya no fraccionadas, sino desde cómo suceden en la vida real. En la vida real los fenómenos no suceden separadas, las matemáticas de la literatura, de la ciencia o de la historia. Los fenómenos suceden juntos, todos esos juntos, ¿sí? Hace poco, bueno, ni tan hace poco, tenía yo un intercambio con un campesino y yo le decía que eligiera qué quería estudiar y yo le podía ayudar a aprender el tema que él quisiera. Y empecé a decirle una serie de temas, ¿verdad? Y le hablaba yo de la guerra de Ucrania, Croacia de Ucrania, ¿verdad? Le hablaba yo de la guerra, todavía no teníamos la otra que empezó hace poco, pero le hablaba yo de la guerra y me dijo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues está hasta allá. Ah, bueno, y le dije, ¿sabe qué relación tiene el alza de los precios de los fertilizantes del campo con China y la guerra? Y me dijo, no. Le dije, ah, bueno, pues resulta que los precios de los fertilizantes están más caros que nunca en nuestro país gracias a la guerra, porque ocupamos fertilizantes chinos y China cerró sus fronteras y bla, 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 bla. Entonces, a eso me refiero con la integralidad, ¿verdad? El mundo no sucede aislado. Los números, la historia, los principios religiosos, la geografía, vean cuántos aspectos están involucrados en un solo hecho que es el alza de los precios de los fertilizantes para el campo. Casi todas las disciplinas están ahí. Ese es el holismo, ¿no? Pero también la UNESCO plantea que la pedagogía para la ciudadanía mundial tiene que desarrollar el pensamiento crítico. De eso ya no digo mucho porque ya llevamos años y ahora con la nueva escuela mexicana y demás, hablando sobre el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es otra cosa sino entender también las cosas en su complejidad. El pensamiento crítico, si me permiten una simplificación, no simplicidad, simplificación, es preguntarnos por qué pasa lo que pasa. Esa es la razón, ¿no? Porque eso nos lleva a entender el contexto, a argumentar, etcétera. Esa es la idea de pensamiento crítico, ¿verdad? El otro aspecto que plantea la UNESCO es la formación de valores. En eso también ya llevamos décadas trabajando. Pero de la formación de valores me gustaría decirles que para esta pedagogía que se piensa construir es que los valores, alguna vez hubo un autor, ahorita no recuerdo su nombre, que decía, los valores son adverbiales. ¿Cómo se aprenden de modo adverbial? ¿Qué significa? Practicándolos, ¿verdad? Uno no aprende sobre el amor si no es amando. Uno no aprende sobre el odio si no es odiando. Uno no aprende sobre la solidaridad si no es solidarizándonos, ¿verdad? Y así, todos los valores. Uno no aprende sobre el respeto si no es respetando, porque el valor no es un concepto, es un principio de actuación.
precisamente por eso pertenecen al mundo de la ética, ¿verdad? Es un principio de actuación y como son de actuación, uno necesita estar actuando en base a ellos para poderlos asimilar y para poder entenderlos, ¿no? Para poder saber en qué momento y cómo se practican. Entonces los valores son adverbiales. ¿Cómo aprende uno a dialogar? Pues dialogando. ¿Cómo aprende a uno la democracia, decidiendo? Y así, o sea, cualquier valor que nosotros pensemos que queremos compartir o que tengan nuestros estudiantes, lo tenemos que practicar. Si no se queda en definición, en concepto, no en principio de actuación. Y llegamos al diálogo, ¿verdad? Lo que plantea la UNESCO es el diálogo tiene que caracterizar a la nueva pedagogía para la ciudadanía mundial. Pero el diálogo genuino. Aquí el asunto es que uno no tiene problema para el diálogo en contextos no escolares, ¿no? Si quiero hablar con mis alumnos sobre el clima, a lo mejor a veces uno puede empezar a hablar más fluidamente del clima, pero conforme se empieza uno a acercar a las ciencias duras, a las matemáticas, a la química o a la física, el diálogo empieza a diluirse y a difuminarse, como si no existiera, ¿verdad? Yo a veces hago una parodia en el que digo, si yo fuera maestra, puedo llegar y decirle a mis alumnos, muchachos, hoy vamos a ver sobre los derechos humanos y la democracia. La democracia es tal, vamos a hacer equipos para armar entre todos nuestras propias reglas de convivencia en el aula. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Discuten, etcétera. ¿Sí? Pero cuando me toca dar matemáticas, lo que debo decir es las operaciones, la división de fracciones se resuelve así. Tú multiplicas el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, lo pones en el numerador. Y luego el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, lo pones en el denominador y voilà, tienes el resultado correcto. Así enseñamos, ¿verdad? O en la fórmula de la masa es masa igual a mc no sé qué, y así. Pitágoras, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Ahí cualquier posibilidad de diálogo se nulifica. Entonces, pareciera que el conocimiento no requiere diálogo, cuando fue el diálogo el que lo construyó, ¿verdad? No fue que se sentó Einstein a pensar, tuvo seguramente muchas discusiones con sus colegas para lograr determinar la fórmula de la masa. Pitágoras ensayó y ensayó. No es cierto que al que inventó el asunto de la gravedad le cayó la manzana y en ese momento se le ocurrió la fórmula de la gravedad. Fueron intercambios de diálogo los que generaron el conocimiento. Bueno, entonces, eso es, digamos, lo que necesitamos saber. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar a ser practicantes del diálogo? Hacer una primera distinción que ya dijimos, el mundo de la administración del mundo pedagógico, ¿verdad? Y luego ubicar en esta gráfica que ustedes ven ahí, lo que trato de presentarles fue una gráfica después de leer a Richard Elmore y su planteamiento del núcleo de la práctica. Lo que dice Richard Elmore es, hay un momento y 3 participantes que producen aprendizaje. Lo demás son condiciones, es entorno, es medio ambiente. Pero el aprendizaje se produce o no se produce cuando interactúa alguien que quiere aprender con alguien que quiere enseñar. El estudiante, el alumno frente al contenido. Ahí se produce el aprendizaje, ¿sí? En entornos de aula, ¿verdad? Acuérdense que estoy en el entorno del aula. Uno aprende en la vida la bicicleta y muchas otras cosas
sin tener a veces ni siquiera un maestro o un tutor. Me refiero al entorno del aula. En ese momento se produce el aprendizaje. A eso él le llama el núcleo de la educación. Ahí está. Las computadoras nos sirven, pero nos sirven como elementos que aportan a ese encuentro. No definen el aprendizaje, ¿verdad? Y ayer también les decía a los compañeros, esto nos permite entender por qué en entornos muy favorables, voy a decirlo así, muy bien cuidados, no se produce aprendizaje y tenemos ninis. El asunto de los ninis no es un asunto muchas veces de pobreza, es un asunto de desencanto de la escuela, ¿verdad? Entonces podemos tener entornos favorables, una familia que está dispuesta a mantenerme, un aula muy bien equipada y no me nacen ganas de aprender. El asunto no está en lo que está alrededor, sino que en el encuentro entre las personas no ha habido una experiencia que parezca relevante, ¿sí? Ahora que la neurociencia nos ha ayudado a confirmar lo que empíricamente ya sabíamos, yo soy de las que digo que tampoco le atribuyamos los grandes descubrimientos. Lo que la neurociencia ha venido a hacer es a confirmar las intuiciones que como docentes ya teníamos, ¿verdad? ¿Qué es una intuición que ya tenemos como docente y que la neurociencia lo confirma? Es que si yo tengo un encuentro entre alumno, docente y contenido no grato, frustrante, eso va a ser una conexión neuronal en mi pensamiento que me va a acompañar por siempre. Y siempre que yo vea ese contenido, lo que va a suscitar en mis emociones y en mi pensamiento es el recuerdo, aunque no nos acordemos del hecho, el mismo sentimiento de animadversión que tuve en ese momento. ¿Por qué no nos gusta estudiar matemáticas? Pues porque seguramente si viniera aquí un psicoterapeuta y nos dijera voy a tratarlos respecto a su odio a las matemáticas, lo que encontraríamos son situaciones no gratas de desencanto, de desencuentro, de frustración que se fueron sumando y permanecen ahí. No es que no seamos buenos para las matemáticas, es que tuvimos malas experiencias de matemáticas y eso queda ahí. En las publicaciones de Facebook de todos ustedes o todos los maestros siempre aparece, ¿no? Que la emoción acompaña al aprendizaje y sí, pero la emoción es algo que está dentro de las personas, no es algo que creamos. Por más payasadas, lo voy a decir con respeto, por más payasadas que como docente haga enfrente, no van a animarse con las matemáticas sino hasta que tengan una experiencia grata, lúdica, satisfactoria con ellas. Y si no, de verdad, aunque me disfrace y aunque les invente jueguitos y aunque les ponga matemáticas en educación física, va a ser el encuentro con ese contenido, el encuentro satisfactorio el que va a hacer que les gusten o no. Eso es lo que dice Elmos, ¿no? En el núcleo de la práctica es donde se produce el aprendizaje y el ambiente del aula, la organización escolar ayudan, pero forman como ahorita el medio ambiente en el que se produce el aprendizaje, no definen el aprendizaje. La que sigue, por favor. Y entonces, identificando eso, que es en ese momento, pongamos la otra pieza del rompecabezas, el diálogo, ¿verdad? Yo les decía al principio, es el diálogo genuino el que produce aprendizaje. Y todos nos preguntaremos, pues, ¿cuál es el diálogo genuino? El que genera conversación. Así, para simplificar lo que Gadamer dice, el que genera conversación. ¿Qué es una conversación, maestros? Es ida y vuelta, es un ciclo, de hecho le llamamos el ciclo de la comunicación. Entonces, no hay comunicación si yo pregunto y ella responde y yo digo correcto o incorrecto. Ahí no hay comunicación. No hay comunicación si yo pregunto a uno, pregunto al otro, pregunto al otro, pregunto al otro y después explico lo que yo pienso. No hay comunicación. La comunicación es un ciclo. ¿Cómo se conforma el ciclo?
Yo hago una pregunta o puedo no hacer una pregunta, sino decir algo y preguntarle a la persona qué piensa o pedir la opinión de los demás. Pero tengo yo que reaccionar a ese pensamiento del alumno, ¿sí? Es decir, yo le pregunto, él me contesta y yo tengo a partir de ahí que generar una conversación sobre eso. ¿Qué orienta nuestra conversación? Conocer el pensamiento de mi alumno, ¿sí? Y poder entonces ver que, más bien, y hacer que él pueda ver que eso que dijo es valioso. No necesito decírselo, ¿eh? No necesito decirle, ay, qué interesante, Juanito, lo que dijiste. No, basta con que yo reaccione a lo que dije, a lo que dijo él, perdón. Si él se da cuenta que yo comento lo que dijo, yo a veces, por ejemplo, en relación tutora, que es el método que vamos a ver ahorita, en relación tutora lo que hago cuando me dicen algo, y no lo finjo, lo que hago es decirles, a ver, lo que yo te estoy entendiendo que tú me tratas de decir es esto y esto y esto. ¿Es así? Y muchas veces ellos mismos corrigen a uno, los alumnos, y dicen, no, maestra, eso no es lo que quiero decir. No me entendió bien. Lo que quiero decir es tal y tal y tal, ¿no? Ese es el ánimo que permite que haya una conversación, el poder entenderse, entender a la persona. Por eso empezábamos la charla de hoy con la idea de revertir la relación, ¿verdad? Entonces, no es que quiero que me entiendas, a veces le decimos así a los alumnos, a ver, quiero que me entiendas. No, al revés, quiero entenderte. Eso que me dijiste es así, y si el otro me dice no, pues hará su segundo ensayo de explicación y entonces yo podré también reaccionar o involucrarme con lo que está diciendo. Esa es la definición de diálogo, ¿verdad? La que sigue, por favor, Aurora. Entonces, les decía que pareciera que eso que les estoy diciendo, si no estuviéramos en un aula que trata sobre educación, todos ustedes dijeran, ay, Dalila, pues eso ya lo sabemos, ¿verdad? Así dialogo con mis hijos, así dialogo o no dialogo con mi esposa, así dialogo con mis amigos. Pues sí, maestros, de eso se trata, de regresar lo que vivimos naturalmente como humanos, regresarlo al aula y empezar a dejar esta separación que tenemos entre el ser humano social y el ser humano educativo. Hay que quitar las bardas que hemos construido en las escuelas, aunque a veces es lo primero que construimos, ¿verdad? Cuando tenemos recursos. Hay que dejar, porque son barreras para el aprendizaje, efectivamente. No se trata solo de traer temas locales al aula, ¿verdad? Es decir, yo traigo la comunidad al aula cuando hablo sobre el maíz o cuando hablo sobre la comida. No, traigo la comunidad al aula, traigo la cultura de la comunidad al aula cuando tomo en cuenta el pensamiento del alumno. ¿Qué mejor representante de una comunidad hay en el aula si no es el alumno? ¿Qué mejor representante de la sociedad hay en el aula si no es el alumno? Él se ha formado ahí, ha creado su patrón de entendimiento ahí, en su familia, en la sociedad. Entonces, considerémoslo representante de eso y no necesitamos inventarle mucho. La interculturalidad también pasa por ahí, por el diálogo. La interculturalidad, que es la posibilidad de entender al otro y de respetar lo que piensa, tiene que ver con aprender a respetar el pensamiento de las personas, ¿sí? Yo también afirmo que si a mí me preguntaron cuáles son, además de la falta de diálogo, los males sociales de la educación y de muchos otros procesos, los males de gobierno, precisamente, son los deseos de homogeneización, de suponer que todos pensamos y hacemos lo mismo. Y eso no sucede ni en las mismas culturas. Yo puedo tomar una cultura en particular, la wixárika, por ejemplo, pero dentro de la cultura wixárika hay formas de pensamiento singulares, particulares de cada una de las personas.
Entonces no se trata de encuentro de bloques de seres homogéneos como robots que con los que trato de interactuar, sino se trata de atender a la persona, ¿ok? Eso, pues, ¿cómo lo hacemos en el mundo del académico del aula? Insisto, en todos los demás campos lo podemos hacer muy bien o muy mal, ¿verdad? O muy mal, algunos se divorcian porque no lo hicieron bien ese proceso. Pero, ¿cómo le hacemos? Quisiera vivir con ustedes una microexperiencia, ¿no? Nosotros trabajamos relación tutora y lo hacemos casi siempre a través de la experiencia en talleres más largos. Lo de hoy es una probadita, ¿sí? ¿Les parece que hagamos juntos una probadita de diálogo con temas del aula? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí Aurora les va a explicar cómo le vamos a hacer. Si quieres, ponlo allá porque Lo cambiamos. Muy buenos días. En este momento les voy a hacer una oferta de 2 situaciones de aprendizaje. ¿Qué significa que yo les voy a hacer una oferta? Significa que les voy a dar la posibilidad de elegir. Muy bien. Entonces ustedes van a elegir la situación con la que ustedes se sientan más retados, más identificados, tal vez más confiados de acuerdo a sus conocimientos previos. Una de las situaciones es un poema en inglés y la otra es un problema de fracciones. Entonces, en este momento les voy a pedir también a quienes nos están viendo a través de Facebook y de YouTube que escaneen este código que les va a mandar a una aplicación que se llama Menti. Entonces, si quieren acercarse a la pantalla para que su cámara alcance a escanearlo, pueden hacerlo. Porque tal vez desde allá atrás no va a alcanzar. Y una vez que ingresen, les va a venir una pregunta de acuerdo a la situación que ustedes eligieron y tendrán que resolverla. Nos dicen si están pudiendo ingresar y si no, si a alguien se le complica entrar con su teléfono, también tenemos por ahí un pizarrón en el cual ustedes me pueden decir su respuesta y yo la puedo anotar ahí con mucho gusto. Listo, quienes ya pudieron ingresar pueden ir resolviendo su pregunta, su situación de aprendizaje. Damos un momentito para que puedan resolverla. Y para quienes no pudieron ingresar, ahorita les voy a proyectar la pregunta para que también puedan verla y resolverla en una hoja, por ahí en una libreta. La situación de aprendizaje del problema de fracciones es esta. Y la situación de, bueno, dejamos esta para los que están aquí y no pudieron ingresar. contamos unos minutos y luego unos minutos, unos segunditos. Vamos a dejar unos segunditos para responder la pregunta que les tocó y retomamos con las respuestas. Pero están...
Y esta es la situación del poema en inglés. Es que podían haber elegido uno de los dos, no se preocupen por resolver los dos, o si pueden los dos, pues está bien, ¿verdad? Pero es uno de los dos y vamos a trabajar con uno y otro. Ya, ¿verdad? Voy a preguntar. Nada más para saber con cuál empezamos, vamos a abordar los dos esta vez, pero para saber con cuál empezamos, puede levantar de aquí, de los que estamos aquí presencialmente, la mano. ¿Quiénes escogieron el poema en inglés? Ok, 2. ¿Y quiénes escogieron el problema de fracciones? Sí, ¿verdad? Es el mal nacional, las fracciones. El gran inquietud nacional. Pues si quieren, si nos haces favor, Aurora, empezamos con el de fracciones. Y después vamos a ver el poema, los que escribieron el poema, ahorita lo vemos. Entonces, vamos a empezar viendo cuál es la respuesta que encontraron respecto al problema, ¿verdad? Algunos dijeron que la respuesta es 45, otros 122, otros 85, otros 79, 125, 85, 80, 46, 122, 42 y 79. En estos momentos es cuando en una clase que niega el diálogo, el maestro empieza a decir, la respuesta es, y la dice y se nulifica todo lo demás. Yo quisiera que hiciéramos el ejercicio de diálogo para conocer el pensamiento de alguno de ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dígame un número, maestro, del 1 al 7, el que quiera. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está aquí quien dijo que la respuesta es 50? No, ¿verdad? Son los compañeros que están viéndonos. Voy a decir otro yo. ¿Quién dijo que la respuesta es 125? ¿Tampoco? O sea que hay una diferencia de opiniones entre el mundo virtual y el mundo físico también. ¿Alguno de ustedes dijo que la respuesta, acá la voy a ver, que la respuesta correcta son 45 hojas? ¿Usted? Aprox, sí. Ahí empieza el pensamiento crítico, ¿verdad? Aprox. Ahorita vamos a ver por qué dice aprox. Entonces, si nos hacen favor de compartirle a la maestra el micrófono. Gracias, Aurora. Ahí. Vamos a hacer un ejercicio de diálogo, maestra, no de presunción de las matemáticas. No se preocupe. No, la verdad es que no soy buena para las matemáticas, pero... Ajá. Si se acerca un poco el micrófono y nos dice, a ver, ¿cómo fue que llegó a ese resultado? No sé, es que fui dividiéndole y dije yo, hay una prox de 45. Ok, fue dividiéndole. A ver, sacando así como fraccioncitas. Platíqueme, ¿cuál fue la primera división que hizo? Pues es que empecé a dividirle como en fracciones. Ay, es que lo fui haciendo como en la calculadora. Ajá. A ver, déjame ver si lo rescato. Es que les digo que no soy, yo creo que lo saqué como al tanteo, porque Ajá. fui dividiendo mis hojas, como que fui sacando mis fraccioncitas de lo que tenía en mi libro al principio y luego pues, de lo que me fue quedando, y al final me dio como 45, pero no me dio el 45 cerrado, entonces yo por eso puse así. Dije, Ok. porque no puedo leer
como 44 punto y tantas páginas. Ok. Voy a reconstruir Pero lo que dice deje- la maestra. Deje ¿ya? ver si lo vuelvo a sacar Ok. y le explico bien Pero cómo voy le a, hice. voy a comentarle a los demás compañeros lo que usted acaba de decir. Usted dice, tomé mi libro, ¿verdad? Mis hojas. ¿Cuántas hojas tenía? Pues ya ni me acuerdo. Haz- Ciento, Si ¿qué pones era? el, 170. 170, ¿verdad? Ok. ¿Cuántas hojas déjeme tenía? ver. 170, ¿verdad? Después de eso, ¿qué hizo, maestra? Después de eso, dividí mi libro. Ay, déjenme anoto mi proceso y se lo explico. Claro, lo que nos acaba de decir es su proceso, ¿verdad? Y era lo que yo quería reconstruir, pero como le agarra el nervio, con el maestro. Maestro. Acuérdense que aquí no quiero que pase lo que pasó con la niña que medía y no doblaba. Yo no doy por hecho que hay correcto e incorrecto. Mi función como generadora de diálogo, como tutora, es que podamos reconstruir su proceso de aprendizaje y podamos identificar dentro de ese proceso cómo fue la solución. Y será el proceso y ustedes mismos los que digan si estaban correctos o incorrectos, ¿verdad? No seré yo. A ver, maestro, entonces si nos platica, si Bueno. pones, Aurora, donde se ve el problema completo, sí. Ok, pues lo primero que hice fue ver qué fracciones del libro se habían leído y pues el paso siguiente fue sumarlas. No tienen el mismo denominador, entonces busqué el mínimo común múltiplo, multiplicando los dos denominadores, 3 por 5 y me dio 15. Convertí un tercio a 5 quinceavos. Ujú. 2 quintos a 6 quinceavos, lo sumé, son 11 quinceavos lo que se ha leído. Luego apliqué una regla de 3, multipliqué 11 por 170, lo dividí entre 15 y me dio 124.63. Ahí obtuve el número de páginas que se habían leído y nada más resté 170 menos 124.63 y me dio aproximadamente 45. Ok, 45. ¿Y a usted cuánto le había dado? También, ¿verdad? Y se dan cuenta que tenían dos procesos distintos. Lo que la maestra dijo que hizo y luego le agarró el nervio, pero lo que ella dijo es, yo tomé todas mis hojas, le quité un tercio, vi cuántos me quedaban. A esas que me quedaban, le quité los 2 quintos y me quedaron 44 y cachito, dijo así. Bueno, entonces se dan cuenta que es un proceso distinto. Lo que el maestro hizo fue, yo sumé, es lo que dice usted, ¿verdad? Sumé las fracciones, hizo la operación y se lo restó al total de hojas. Fíjense qué hermoso. Digo, ahorita no puedo darles tutoría, ya después podemos pactar un taller de tutoría para que vean hasta dónde puede uno llevarlo. Pero lo que quería yo demostrarles en este ejercicio es que tampoco la pura respuesta debe, más bien al revés, que no debemos conformarnos con la pura respuesta, porque así no vamos a conocer al alumno. Si yo me quedo con el 44 y el 44, lo único que sé es que salió 44. Si le pregunto al estudiante cómo le hiciste para resolverlo, entonces me voy a dar cuenta. ¿Usted cómo se llama? Juan Carlos. Me daré cuenta que Juan Carlos tuvo un proceso de razonamiento de ese tipo y que la maestra, que sigue resolviéndolo, y la maestra tuvo otro proceso de solución distinto y que los dos son valiosos y que los dos llevan a la respuesta, ¿verdad? Pero puede ser incluso que los dos no estén correctos, ¿verdad? Lo que tendría uno que hacer es explorar con cada estudiante
cómo fue su proceso de solución. Y seguramente en esa reconstrucción encontrarán si hubo algún error o no, pero lo dirá él, no yo. En relación tutora, que al final ahorita se las voy a explicar muy apresuradamente, nosotros les decimos que las gomas de borrar no están permitidas, porque en la escuela nos hemos acostumbrado a borrar cuando nos equivocamos. Y no hay mejor aprendizaje que el de la lección vivida. En la vida es así, ¿verdad? Entonces, les pedimos que no usen borrador, que escriban en qué se equivocaron y vuelvan a repetir el proceso. Y entonces lo que uno encuentra en las libretas son experiencias de ensayo y error. Pero se dan cuenta que en ese acto de no borrar, lo que yo le estoy diciendo es, el error es valioso, es importante que quede escrito, que quede ahí en la historia de tu libreta, porque ese te permitió llegar a la respuesta correcta. Y entonces ya no andará uno en la vida ocultando sus errores, sino diciendo qué es lo que aprendió a partir de ese error. Y eso también forma ciudadanía, eso forma una ciudadanía donde el que se equivoca no se siente menos, siente que aprendió, y donde si me preguntan en qué me equivoqué, puedo expresar la lección aprendida. ¿Sí se dan cuenta en este asunto de diálogo también cómo está? Yo quisiera ir al siguiente, a los que hicieron el poema, ¿no? También acuérdense que es un ejercicio. En este lo que mostramos es que podemos tener la misma respuesta, pero no haber seguido el mismo procedimiento. Esa es la lección, ¿verdad? Y que yo no me voy a dar cuenta de cuál fue el procedimiento si no lo pregunto, ¿verdad? Ok. Entonces, la siguiente, la del poema. ¿Otra vez pueden alzar la mano los que resolvieron el poema? Usted, maestro, y usted. Poquitos, ¿verdad? Ok, ahí va el poema. El poema, les doy poquito de contexto, fue escrito por un religioso por los años 50, ¿verdad? Fue escrito por un religioso por los años 50. Y como no tengo mucho tiempo, voy a adelantar otra pista. Y se hizo recreando un pasaje de la historia de la religión católica, un pasaje de la Biblia, ¿sí? Y el poema de lo que dice es, ¿lo pones otra vez? Ok, de aquí lo veo, gracias. Arriba está escrito en inglés y lo que yo hago es darles toda la traducción y que ustedes pongan la última palabra para cerrar con broche de oro, ¿verdad? Y el poema dice así: las aguas inconscientes o las inconscientes aguas, ¿no? Las aguas inconscientes vieron el rostro de su Señor y blush, ¿no? Ahora sí pones lo que dijeron nuestros maestros. Algunos dijeron, se sonrojaron, se alegraron, otra vez se sonrojaron, se ruborizaron, es decir, se sintieron indignas. Qué bonito. Ahí están, más para arriba, porque ahí pusieron las de matemáticas también. Se enrojecieron, se sonrojaron, ok, enrojecieron y sonrojaron, ¿sí? Eso es lo que dicen. Y uno que se resplandecieron, también es otra palabra que pusieron. Entonces, ¿usted qué puso, maestra? Se sonrojaron. ¿Y usted, maestro? ¿Se qué? Se arrodillaron, ok. Fíjense qué bonito, ¿eh? Ahí van. Ahora, olvídense de las matemáticas y pónganse poéticos, por favor. En la poesía no es la razón, sino el sentir, ¿verdad?
¿Por qué dice usted que se sonrojaron, maestra? ¿Cómo llegó a pensar que se sonrojaron? Yo tomé la traducción de la palabra blusher y esa fue la que me dio día intención de cuando uno se maquilla, Ajá. utiliza el blush, entonces lo hace uno para iluminarse, para enrojecerse, de ahí Ok. lo tomé. Gracias. Fíjense, me voy a detener aquí. Uno a veces anda elucubrando cómo traer el contexto al aula. Pues cómo así, o sea, ¿cómo traigo el contexto al aula? Por las mujeres usamos blush, ¿verdad? Así le decimos. Ese es el contexto en el que uno vive y entonces esa palabra la hemos visto escrita muchas veces en los cosméticos, ¿no? Ese es el contexto de la comunidad, ese es el contexto de la sociedad. Esa palabra se ha establecido en nuestra sociedad como incluso el nombre de un elemento de maquillaje, ¿verdad? ¿Y para qué sirve el blush? Para maquillarse acá, aquí, acá. Maquillarse las mejillas y te hacen ver iluminada, te hacen ver rojita, por eso lo traduje de esa manera. Para verse rojitas, ok. ¿Le hace sentido esa traducción en el poema? A nivel poema podría ser que se iluminaron al momento de ver el rostro del Señor. Puede ser que se iluminaron. Ya a nivel poema ya tomar esa palabra, pero así como traducción yo lo tomé de esa manera. Ok. Ayer les preguntaba, y ahorita voy con usted, maestro, ayer les preguntaba, pero creo que nuestro conocimiento de la Biblia es escaso, ¿verdad? Ayer les preguntaba si recuerdan cuál es el pasaje de la Biblia o el pasaje de la historia de la religión católica donde haya sucedido eso, que aguas inconscientes se hayan convertido en rojas o se hayan sonrojado. ¿Alguno se acuerda de ese pasaje? ¿Cuál, maestro? Exacto, ¿no? Bueno, maestro, usted. Yo de hecho lo comparé en el poema con que las aguas se abrieron para dar paso al rey, Ok, que es poema bíblico de Moisés. muy bien, pero aquí no dice que se abrieron, ¿verdad? Esa es la clave. Entonces, ya, por lo menos ya aprendimos también algo. Las aguas en la Biblia tenían un papel importante. Aquí no dice que se abrieron, sino dice que se sonrojaron. Y usted, maestro, ¿cuándo dice que las aguas se sonrojaron? En las bodas de Canaán, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Cuando Jesús convirtió el agua en vino. ¿Les hace sentido esa idea? ¿Verdad? Aguas, ¿cómo son las aguas? Transparentes, claras. Y aquí, y cuando alguien se sonroja, ¿de qué color se pone? Rojo. De hecho, es sonrojarse, ponerse rojo. Entonces, a veces es el sentido el que nos permite saber qué palabra o qué contexto es el adecuado que usar, ¿verdad? Cuando lo que hacemos ya no nos hace sentido, significa que necesitamos hablar o dar más contexto de él. No quisiera, ya sé que ya nos va corriendo el tiempo, pero quisiera escuchar al maestro. Maestro, ¿cómo fue su proceso para su razonamiento, ¿no? ¿En qué pensó que lo llevó a plantear que las aguas se arrodillaron? Si le prestan el micrófono. Primero porque están hablando de algo de Dios. Ok, Y entonces la lógica era pedirle a Dios ok, que no le cayera el agua, pues. muy Lo bien, inundara, muy bien. más o menos por ahí. Fíjense, lo que el maestro dice en su contexto es muy valioso. Él leyó en contexto, todos ustedes leyeron en contexto, ¿verdad? Su contexto de él es algo religioso. Y si es algo religioso, significa admiración, veneración, creo que es la palabra. Significa veneración, ¿sí? Ahora voy a pedirles que hagamos algo. ¿Qué pasa, maestra, si a su idea de sonrojarse venida del contexto de blush le agrega usted el contexto del maestro, que es algo religioso, que implica veneración?
¿Por qué se sonrojaron? Sí, ahí va el micrófono. ¿Por qué dice que se sonrojaron? Por tenerlo frente a sus ojos. Por tenerlo frente a sus ojos, ¿verdad? No es que entonces no era cualquier tipo de rubor, ¿verdad? No era rubor de enojo, era un tipo de rubor sublime, yo diría, de veneración, ¿sí? Alguno de los compañeros se sonrojaron porque se sintieron indignas. El maestro quiere decir algo. Gracias. Soy el niño latoso que siempre hay. Excelente. Quiero hacer una referencia en los dos ejercicios. Antes, ¿me espera tantito? O bueno, de este. Ajá, porque vamos a pasar ahorita un momento que es donde quiero que haga eso. Y ahí en la aplicación. Ok. Entonces, bueno, voy a dejar aquí el ejercicio precisamente para dar paso al maestro. Mi intención era, más que acabáramos los dos temas, era darnos cuenta que no hay pensamiento que se desperdicie. La maestra, fíjense, tenía un sentido menos poético, ¿verdad? Pues se pusieron blush. Cuando el maestro dice, son las bodas de Caná, y el maestro agrega el contexto de ella, claro, pero como era algo religioso, tenía que ser algo, no encuentro otra palabra, sublime, de veneración. Entonces la maestra puede ajustar su comprensión y decir, se sonrojaron porque estaban viendo a su Señor, a alguien magnífico, a alguien grande, a alguien deslumbrante, ¿sí? Ese es el diálogo, maestros, ¿sí? Ese ejemplito que vimos ahorita es el diálogo. Si uno no reconstruye su pensamiento a partir de lo que la otra persona está diciendo, no hay diálogo. Yo puedo escuchar a mi pareja o a mi hijo hablar y hablar, y yo estar buscando estar en la misma posición de pensamiento, no estoy dando pie al diálogo. Ayer un maestro, el maestro Roberto, escribía, el diálogo requiere voluntad, y sí, el diálogo requiere apertura, que uno esté dispuesto a hacerlo, porque si no, pues no hay intercambio, ¿verdad? Pero sí se dieron cuenta que no hay pensamiento desperdiciado. El de usted fue importante, aunque la traducción no era literal. El del maestro fue importante porque dio el contexto histórico, y el de usted era importante porque dio el contexto actual para entender la palabra, ¿sí? Bueno. ¿La que sigue? Algo pasa allá, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo fue el proceso que observaron? Me lo voy a brincar porque es algo de lo que hemos estado hablando. Y ahorita le voy a pasar después la palabra, maestro, a usted. Lo que quisiera que escribieran en su aplicación, y ahí está el código, casi para ir un poco cerrando, es que pongan en una o máximo dos palabras el tipo de relación que identificaron entre el tutor y el aprendiz. En este caso yo fungí como tutora maestra, ¿verdad? En esta tutoría singular. ¿Qué tipo de relación, sí? ¿Cómo la calificarían? En una o dos palabras, ¿qué tipo de relación pudieran ver? ¿Listo? ¿Eh? Ahora sí me pasé de tiempo. No, todavía me quedo. Todavía me quedo. ¿Listo? Si nos haces favor, Aurora, de decirnos qué nos dice Menti, que no sé por qué se llama Menti, ¿verdad? Menti. Ahí está. Bueno,
¿Ok? Lo que dicen ustedes es, ¿qué requiere el diálogo? ¿Qué será el intento? Escuchar y reflexionar, ¿verdad? Uno no puede reflexionar sin haber escuchado al otro, ¿sí? ¿Qué es lo que requiere uno? Interés por conocer a la otra persona, interés por conocer lo que está pensando. ¿Qué es lo que también caracteriza a este tipo de relación? Respeto. Fíjense que hace como en el 2011 y 2012 vino un grupo de doctorantes de Harvard a conocer las aulas que trabajaban en relación tutora con el aprendizaje a través del diálogo. Y una cosa que les llamaba mucho la atención era la época del bullying. Bueno, sigue habiendo la época, pero cuando en la didáctica hablábamos del bullying, lo que ellos encontraron en las visitas, visitaron 6 estados, aproximadamente 12 escuelas, es que no había bullying. Decían ellos, andamos buscando terapias anti-bullying y aquí está la respuesta. ¿Cuál era la respuesta? La práctica permanente del diálogo te hace respetar lo que la otra persona dice, ¿sí? A mí me toca dolorosamente cuando voy a las aulas ver la burla de la respuesta incorrecta. Alguien contesta mal y el maestro hace cara de ¿cómo crees que es eso? Y se ve la burla alrededor. Como en el diálogo genuino, en la relación tutora, no hay descalificación ni aprobación, digamos, sin sentido de lo que la gente contesta, sino reflexión a partir de lo que dijo, entonces ya no hay respuesta que provoque burla, ¿verdad? Ahorita, más adelante les voy a explicar cómo es que formamos las redes de tutoría o la ayuda entre compañeros, pero esta es la primera habilidad que se forman los alumnos cuando quieren ayudar a otro compañero. Es no dar la respuesta, porque cuando tú das la respuesta, te pones como superior y al otro como inferior. La respuesta tiene que salir del alumno, pero para que salga tienes que dialogar con él, ponerle ejemplos, darle contexto como sucedió ahorita. Entonces, lo que empiezan a practicar los alumnos es a aprender o a practicar todos la idea de que tenemos que lograr que el que no entienda, entiende, pero que él sea el que brille, que él sea el que dé la respuesta. Y esto forma patrones de respeto, ¿verdad? De respeto por el pensamiento ajeno. Ok. También dijeron, si le subes, ¿ya son todas? Creo que son, bueno, conocimiento mutuo, ¿no? Provoca metacognición o empatía. Yo decía que muy comúnmente escucho en nuestro campo educativo hablar de empatía. Me parece que una práctica de la empatía es precisamente el diálogo, ¿no? Cuando uno pregunta lo que el otro siente, porque la empatía no se da, la empatía no es posible si yo no tengo la intención de conocer al otro. La empatía no es posible si no tengo interés de involucrarme con la otra persona, ¿verdad? Y el diálogo es lo que permite ese involucramiento y esa forma de conocimiento de la otra persona, ¿sí? Esas son las características de lo que decíamos, nuestra pregunta inicial, el diálogo genuino, ¿verdad? Ese es el diálogo genuino. Maestro, ahora si me ayudan a compartirle el micrófono. Gracias. El maestro lo detuve porque creo que lo que va a decir va a lucir mucho con esto que acabo de decir. Bueno, ojalá no me salga pues de su línea. Precisamente quiero compartir que yo tomé una postura por no leer bien la pregunta y lo quiero poner a colación porque nos pasa eso, damos una pregunta y nos dan otra respuesta, pero precisamente conocer al alumno significa indagar por qué contestó eso. En el ejercicio matemático típico que ponemos la pregunta, ¿cuántas páginas me faltan leer?
y yo busco el resultado de cuántas leí. había leído. A la pregunta estoy contestando incorrecto, pero si el maestro indaga, conoce al alumno que se dispersa, entonces, a ver, pero ¿por qué dices eso? Y entonces ya lo va a orientar al análisis de la forma correcta. Y en el de inglés me dejé llevar porque usted dijo, construyan o terminen el poema. Entonces no leí la pregunta. Me fui a reconstruir el poema y dije, bueno, tiene que llevar un lenguaje lírico, sublime, a generar analogías. Y le agregué todo un texto en inglés que a la respuesta sería, bueno, las aguas se embelezaron. Pero le puse un párrafo completo, ¿no? No estoy dando la respuesta correcta, pero si el maestro aprovecha eso que está diciendo el alumno, aunque esté distinto a la respuesta directa, pues es una oportunidad de darle la atención al alumno y precisamente es darle esa confianza para que se genere futuramente el diálogo, precisamente lo que dice. Así es, maestro. Vamos a hacer un trato. Eliminemos como docentes la idea de la respuesta correcta o incorrecta. Pensemos en la respuesta descontextualizada o falta de contexto. Porque el maestro puso a arrodillarse, pero cuando nos permitimos escucharlo, no podría yo decir que fue una respuesta incorrecta. Era una respuesta al que le faltaba contexto, ¿sí? Para que él pudiera vincular más lo que aportó el maestro de que era la conversión de las aguas en vino. Pero él tenía una parte fundamental de la respuesta que era ubicarse en la idea religiosa. Con usted lo mismo, ¿verdad? Eso, porque si uno dice correcto, incorrecto, corta el diálogo. Tal vez es respuestas, faltas de a las que les falta contexto, ¿sí? Les falta el contexto que aporta el diálogo precisamente para que la afinen. Porque aun cuando la respuesta de la maestra era correcta, le faltaba el diálogo para darle el toque poético, ¿verdad? Ese toque más espiritual, sublime a la traducción que había hecho ella. Entonces, era una respuesta correcta, pero le faltaba contexto. Les voy a decir como a los maestros, levanten su mano la que les guste y hagamos esa promesa, ya no pensemos en respuestas correctas e incorrectas, sino en respuestas a las que les falta o no contexto para entender bien lo que se les está pidiendo, ¿sí? Y eso nos obliga al diálogo y nos obliga a pensar qué le hace falta. Por ejemplo, si yo escucho que el maestro dice arrodillarse, mi cerebro docente tutor, mi cerebro de tutor se pone en ese momento a pensar qué le aporto al maestro para que pueda darse cuenta que partiendo de esa idea religiosa sublime es otra la traducción literal, ¿sí? Y también cuando le escucho a ella, digo, ¿qué le aporto para que vea dentro de esa respuesta tácita y simple venida de la cosmetología, se esconde una concepción poética muy hermosa? ¿Sí se dan cuenta? Hace que el docente nos pongamos en otro canal de preocupación, no en la respuesta correcta e incorrecta, sino en aportarle al alumno el contexto que requiere. Ahora sí, ya para el final, si no, a ver, maestros, yo parto de esta idea, hay muchas estrategias, ¿sí? Pero yo siempre digo, puede haber cientos y conforme avanza la pedagogía, acumulamos más y más y más, tantas que a veces como docentes nos sentimos abrumados, tanto muy abrumados porque hay muchas técnicas, pero yo siempre digo solo hay dos caminos y puede haber muchas estrategias, pero solo hay dos formas de relación docente. No he descubierto una más, solo dos. La primera es la que impone información y como impone información establece una relación de jerarquía y de superioridad o de verticalidad. Y otra que construye con el alumno el aprendizaje, que
pone la docencia al servicio del aprendiz, que dialoga con él, es decir, que es horizontal, nomás hay dos. Entonces, lo que yo siempre digo es, ante múltiples técnicas, uno siempre debe ser consciente cuál de los dos caminos ha elegido. A veces hay caminos que nos llevan a aparentes soluciones rápidas, ¿verdad? Memorización, ¿ok? Solo hay que ser consciente que la memorización me colocó en el camino de la imposición de información. Y no está mal, ¿eh? O sea, tampoco, a veces uno necesita memorizar aunque no entienda ni papa, ¿verdad? Yo memorizo el procedimiento para entrar al aeropuerto y no me importa entender la lógica que lo construyó, yo lo que quiero es pasar. Bueno, pues está bien. Lo único que como docentes tenemos que ser conscientes que estamos en ese plano, imponiendo información para salvar una situación, pero que si queremos que se desarrolle el pensamiento crítico, la capacidad de diálogo, de construcción, la autonomía ciudadana, la capacidad de democracia, pues ahí no nos queda de otra más que irnos por el otro camino, ¿verdad? Entonces, solo hagamos conciencia todos los días de qué camino elegimos. Si quieren al final del día, porque a veces uno se plantea metas y acaba haciendo otra cosa, pero al final del día reconstruyan todos los días qué camino eligieron, ¿verdad? Ya varias cosas he estado diciendo de la relación tutora. El modo como nosotros o los que practicamos el diálogo hemos llevado esta capacidad de diálogo a la docencia, lo hemos hecho a través de una metodología o forma de relación educativa al que la hemos bautizado como relación tutora. Es una propuesta mexicana desarrollada por el doctor Gabriel Cámara, actualmente director general del CONAFE, que tiene algunos libros sobre eso, pero que ha partido del concreto, ¿verdad? No creamos, los que practicamos la relación tutora, no creamos una teoría que ahora aplicamos, al contrario, acumulamos experiencias de aprendizaje dialógico al que luego le pusimos el título de comunidades de aprendizaje en relación tutora o redes de tutoría, que ustedes podrán ver que hay, que se practica. Pero el principio fundamental de la relación tutora es el diálogo. Lo que queremos hacer los que la practicamos es llevar el diálogo a situaciones de aprendizaje como las que acabamos de vivir. Eso es lo que buscamos. Gracias. Ok. Y luego, ahorita me dices, nada más alcancé a ver el 440. Hay 440 personas conectadas a YouTube. Muchas gracias a esas 440. Y el modo o la estrategia de introducción al aula ha sido lo que le llamamos el ciclo de la relación tutora. Y el ciclo de la relación tutora es esto que acabamos de vivir, elegir. Es importante dentro de toda la acotación que nos hacen luego de los programas de estudio, es importante dar oportunidad de elegir. Uno no puede dialogar de la nada. Yo no puedo venir con un desconocido y empezar a platicar, ¿verdad? Tengo que tener un punto de contacto. Y ese punto de contacto solo se produce si damos oportunidad de elegir. Maestros, si no pueden darle oportunidad a sus alumnos de elegir los temas, por lo menos permítanles elegir el problema que quieren resolver. Por lo menos permítanles elegir el texto que quieren revisar. Es decir, permítanles dar el primer paso para que haya diálogo, si no, no va a haber. En situaciones, me ha tocado ver situaciones de mucho sometimiento de docentes en el que les dicen, y en tal día tienes que ver tal tema. Me tocó ver una docente de CONAFE que le dijeron, y en tal semana solo ves refranes y no me acuerdo, y adivinanzas, solo refranes y adivinanzas. Y lo que ella hacía, convencida de la importancia de elegir, es, por lo menos le dejó elegir a cada alumno
con qué adivinanza quería trabajar. Entonces, aún en un campo de tantísima restricción, permitamos elegir. Si no, no hay diálogo. De verdad, si no, no va a haber posibilidad, ¿verdad? La elección abre el pensamiento a la nueva información, si no, por más esfuerzos que hagan y más payasadas que hagamos disfrazadas de técnicas didácticas, no va a haber posibilidad de intercambio de pensamiento. Y una cosa importante de este ciclo de relación tutora, ¿te regresas poquito? Se me olvidé. Es que lo hacemos así. Un estudiante elige el tema, luego recibe tutoría como el ejercicio que acabamos de hacer ahorita con más tiempo y más amplitud y más diálogo. Después de eso, le pedimos al estudiante que escriba su razonamiento. Eso que ustedes estuvieron platicando, que lo escriba. ¿Y por qué es importante que lo escriba? En el momento en que el estudiante lo escribe, le da uno posición de valor a su pensamiento. Pero además es un ejercicio metacognitivo muy importante que genera pensamiento crítico. Reconstruir lo que uno hizo forma parte del pensamiento crítico. Después de que el estudiante escribe todo su proceso de aprendizaje, le pedimos que lo comparta con los compañeros. Pero fíjense, no le pedimos que explique el tema, porque no queremos generar esa relación de superioridad, ¿verdad? Le pedimos que comparta con sus compañeros cómo fue su experiencia de aprenderlo, en qué se atoró y cómo salió de ese atorón. Es decir, hacer del error materia de análisis. Y eso es lo que comparten. Bueno, después de eso, ya le decimos que él está habilitado para apoyar a otro compañero a aprender ese tema. No lo hacemos experto en matemáticas. Le decimos que él ya puede compartir esa experiencia de aprendizaje con otro compañero. Y hay aulas donde tienen su tablero de avisos y ahí es donde los estudiantes ponen, Dalila López puede ofrecer el tema de fracciones para ver las hojas de un libro. Anuncian los temas y sus compañeros eligen qué tema quieren ver y se forman, ahora sí, y se forman estas redes de apoyo que trato de especificar. Y entonces ya el docente no es el único poseedor del conocimiento, ya él puede dedicarse a dialogar con uno porque los demás están trabajando cada uno con su compañero y empieza a ser mediador o monitor del aula. ¿Cómo nos capacitamos los que practicamos relación tutora? Pues haciendo relación tutora, buscando a un maestro que haya trabajado un tema en tutoría y que me dé tutoría para aprender ese tema, o buscando a un alumno. Actualmente en ese mapa ustedes pueden ver en todos los países donde se practica la relación tutora. Y se los comparto por dos razones. Uno, porque no es una estrategia aislada, llevamos 30 años trabajando en ella. Pero dos, porque no estamos solos. Quien decide introducir el diálogo en su aula no está solo. Hay miles de maestros en nuestro país y en otros países que están haciendo esta introducción. Pero además, cada uno de esos maestros está dispuesto a darnos tutoría para abordar un tema. Uno pone un anuncio a veces, tenemos una página de Facebook, un grupo de Facebook, un correo electrónico que nos compartió la Subsecretaría de Educación Básica, etcétera. Entonces nos llegan solicitudes, soy un maestro que quiero vivir la tutoría, y empiezan a salir manos de maestros mexicanos, argentinos, peruanos, chilenos, que dicen, yo le comparto un tema, maestra. Sí, okay. Entonces, quien quiere involucrarse, ahora yo trabajo en CONAFE y aquí en Jalisco, pues es el método que usamos. Entonces, también nuestros jóvenes educadores están dispuestos a compartir un tema. Y eso ha hecho, ya terminando, que muchas instancias hayan reconocido a la relación tutora como el futuro del aprendizaje en el mundo, ¿no?
la Fundación 100 de Finlandia durante 4 años reconoció a la relación tutora como una de las 100 innovaciones pedagógicas más prometedoras del mundo, ¿verdad? Hicieron todo un análisis en el mundo de cuáles eran las prometedoras y eso. La UNESCO, a través de Inés Aguerrondo, planteó que era la metodología más adaptada a la región latinoamericana para atender el rezago que tenemos en el aula. Y esa frase final es, de hecho, es la frase con la que firmo mis mensajes para tratar de entender y quedarnos con esto, ¿no? Que dialogar no es hablar. Dialogar es la afectación mutua del pensamiento. Si no hay afectación del pensamiento en los intercambios verbales, no hubo diálogo. Y entonces, como docentes, si no estamos dispuestos a modificar también nuestros patrones de entendimiento de los temas y de la relación con los alumnos a partir del diálogo, no seremos dialogantes. Pues con eso terminamos. No dio tiempo de preguntas, pero las pueden mandar en el Facebook a mi persona o a las páginas que dejo ahí. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias a usted, maestra Dalila. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su participación en este Congreso Recrea Academy y le extiende la siguiente constancia y también un reconocimiento. Gracias, un aplauso y a su colaboradora. Y por ahí también hay un regalito para, ahorita se lo damos. Gracias. Muchas gracias, Aurora, muchas gracias que no me ayudaste. Gracias a todos y ojalá los vea yo en alguna comunidad de aprendizaje o alguna red de tutoría pronto. Que tengan buen día.